Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor ministro. A ver, así como se le ha dicho por aquí que gustaba la melodía de su intervención, pues yo le voy a decir que a lo mejor me gusta un poco el estribillo, pero cuando usted ha empezado su intervención diciendo que vamos a aprovechar los trabajos de la 9ª y de la 10ª legislatura, pues la verdad no me ha gustado nada, no me ha gustado nada. Y como a usted ya le consta, es decir, cuando usted refiere esto, yo pienso pues, con la serie de trabajos que tenemos para intentar paliar, pues, por ejemplo, todas las reformas acentuando la fuerza coactiva del Código Penal en la ampliación absolutamente desmesurada del delito de terrorismo, englobando delitos de opinión, delitos de lesiones, etcétera, etcétera. La reforma también absolutamente coactiva del Código Penal para penalizar la expresión de la libertad sindical, de los derechos de huelga, la libertad de expresión. La reforma de la jurisdicción universal, que afecta precisamente al caso, por ejemplo, de Germanwings, que ha mencionado muy bien la señora Ciuró, la reforma de los plazos de instrucción del 324, las tasas judiciales, la reforma de la jurisdicción voluntaria, que nos ha llevado a promover esta reforma del Código Civil para que puedan contraer matrimonio sin ningún tipo de humillación las personas discapacitadas visuales o auditivas, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que nos ha llevado a este presidencialismo que tanto venimos denunciando, de manera que, oiga, nosotros somos ecologistas, pero hay mucha cosa que no es reciclable ni en la 9ª ni en la 10ª legislatura, ya se lo digo. Respecto a la Fiscalía, en realidad poco a añadir lo que ya han expuesto tanto el señor Prendes, el señor Batallé, la señora Ciuró, etcétera. Usted sí ha relacionado la voluntad de esta reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para hacer el Ministerio Fiscal un auténtico organismo autónomo políticamente, pero claro, los hechos nos narran lo contrario. Por ejemplo, cuando han trascendido los motivos que llevaron a la no prórroga en su cargo de la señora Consuelo Madrigal, también el caso también relacionado con la trama de Murcia, es su llamada a un tal Pedro Antonio y que al día siguiente otro Pedro Antonio, o tal vez el mismo, por ciencia infusa, sepa el contenido de unos informes del Ministerio Fiscal que no deberían estar en su conocimiento, etcétera, etcétera, pues oiga, tal vez son ciertamente contradictorios con esa declaración de principios que nos ha hecho usted de entrada. Claro, ¿cómo va a pretender nuestro apoyo en esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que da este gran protagonismo al Ministerio Fiscal cuando estamos constatando que el Ministerio Fiscal pues, prácticamente está actuando al dictado del Ejecutivo? También, como sabe usted, pues nos preocupa especialmente pues, la situación de independencia, la situación de dependencia del Poder Judicial, por el mismo hecho de lo que usted aquí mismo también ha hecho hoy, o sea, opinar sobre la sentencia. Esta es una norma que no se había dado y usted, claro, en manifestaciones como ha hecho, celebrando la sentencia que viene a coartar también el derecho de huelga, celebrándola abiertamente, pues oiga, entendemos que también es un ataque, una intromisión al Poder Judicial. Y también, pues bueno, su empecinamiento en desoír las recomendaciones que nos vienen desde la Unión Europea. El otro día tuvimos ocasión de hablar de la Comisión de Venecia, del informe de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, por lo cual pues, bueno, le venía a decir que esta modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permite que el Tribunal Constitucional pueda ejecutar sus propias sentencias, lo que hace es borrar esta independencia, esta necesidad de que el Tribunal Constitucional sea un juez de leyes, puesto que lo echa directamente en la arena política. Y recuerdo, el mismo día en que usted y yo estábamos hablando en el hemiciclo, usted venía del acto de despedida del señor Pérez de los Cobos y en aquel mismo momento el señor Pérez de los Cobos se lo dijo. A ver, para no ser escatológicos, entiendo que el señor Pérez de los Cobos tal vez tenía el criterio del monje a punto de ser exclaustrado y entonces le dijo que, oiga, que esto de utilizar el Tribunal Constitucional para hacer frente a casos como el procés catalá, pues oiga, no, las cuestiones políticas se solucionan desde el diálogo y no instrumentalizando el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional o los tribunales. Y claro, ahí estuvimos hablando de esto y coincido con las manifestaciones del señor Pérez de los Cobos. Lo mismo también desoír los consejos del informe Greco. Lo mismo también desoír los consejos que vienen de Europa respecto a la exigencia del cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. Venimos, por ejemplo, estos días del caso de Olot, donde una juez que públicamente ha menospreciado el uso del catalán a dos abogadas, pues ha quedado absolutamente impune. Y por último, también, pues incluso yendo más allá de la pregunta que ha hecho la señora Capella respecto a sus manifestaciones, respecto a la aplicación del artículo 155 para frenar estos movimientos secesionistas, como acostumbran ustedes a decir de Cataluña, la aplicación del 155 y usted incluso llegó a insinuar la aplicación del artículo 116 y el establecimiento del estado de sitio. Pues nos gustaría que nos lo aclarara. Gracias.